Hola, ¿qué tal? Muy Bueno, buenas. bienvenido al segundo episodio, ya lo habíamos dicho, prometidos de UDAM. Vamos a hablar sobre por qué a nuestros hijos, principalmente adolescentes, pero lo podemos ir a preadolescentes incluso adulto, joven también, Eso es, les cuesta tanto expresar cómo se siente. justo. Si le metemos cabecera, vamos a ello. Muy buenas. Este tema, al final, es un tema, bueno, pues con el que tenemos que trabajar todas las semanas, ¿vale? O sea, creo que no hay ningún chaval con el que no haya que trabajar el desarrollo emocional, ¿vale? Sobre todo cuando acudes a una consulta, pues generalmente muchas de las cosas que pasan llevan o están influenciadas por el desarrollo del terreno emocional. Bien. Nosotros hace años, ¿vale? Voy a introducir algo que creo muy importante. Hace años empezamos a colaborar con el CSIC y un proyecto súper chulo que además nos hizo volver a confiar en las instituciones, ¿no? O sea, agradecimos mucho que después de la pandemia se pusiera el foco en el impacto emocional que el COVID había tenido en nuestros chavales, e incluso posteriormente pudimos hacer otras charlas, conferencias sobre desarrollo emocional que nos hizo aprender un montón. Por no hablar de los buenos especialistas que nos acompañaban, ¿vale? Gente muy sabia, Más que nosotros. totalmente, o sea, que bueno, pues nos explicaban cosas, sobre todo aquellos, ¿no? Parámetros, patrones que tenían que ver con estructuras cerebrales, ¿no? Y que realmente pues, nos aportaban un gran aprendizaje. Yendo al grano, en esas dinámicas hablábamos mucho de las dificultades en expresión emocional. Y más que más que no, de primera mano, me gustaría poder transmitir lo que ellos nos explicaban, ¿no? O sea, poner en boca de los adolescentes por qué creen que les cuesta tanto expresar las emociones. Es verdad que era muy chulo porque el contexto era trabajar en contextos socioeconómicos bajos. Nos íbamos a colegios e institutos públicos, ¿no? Incluso centros de adultos, de zonas a lo mejor un poco pues, con recursos económicos un poquito más bajos. Entonces se daban situaciones y problemáticas familiares, pues seguramente, vamos a ser honestos, ¿no? Pues más complicadas que a lo mejor la que puede tener un Cualquier otra adolescente familia. en un barrio Salamanca, ¿no? Pero bueno, que el chaval de barrio Salamanca tiene sus problemas y es igualmente válido y eso no le quita importancia, ¿no? Pero quiero decir que se daban situaciones, se daban opiniones y experiencias que me parecían que eran bastante interesantes. Justo, pero además, vale, volviendo un poco, o sea, como dice Alberto, lo que planteaban, o sea, las situaciones que les tocaba vivir, pues eran situaciones, ¿vale? Por desgracia, fuera de lo habitual en la mayoría de adolescentes, pero fijaros qué curioso, tanto el chaval de barrio de Salamanca, ¿vale? Como el de alguna zona mucho más desfavorecida, tenían en común precisamente lo que voy a plantear ahora, y es ¿por qué les cuesta tanto expresar las emociones, ¿no? Ahí siempre coincidían, ¿vale? Nosotros pues tenemos la suerte, ¿no? De trabajar con todo tipo de entornos y siempre, ¿vale? Se coincide en lo siguiente. Además, vamos a explicar un poco la dinámica para que veas que nosotros repartíamos unos papeles para que fuese desde el anonimato Eso y les es. preguntamos, oye, ¿por qué creéis, no? ¿Por qué Sí, creéis luego que los solemos. adolescentes expresan poco? Que luego habrá que se hacía un coloquio que participaron un montón. Y luego Eso también es. les pregunta, ¿qué cosas de vuestra vida os gustaría cambiar si tuvierais una varita mágica? Entonces, a partir de ahí Totalmente. se daban como conclusiones y sacaban ideas que eran interesantes. Justo. Entonces, ahora, Las conclusiones eran distintas, depende de la situación socioeconómica, como dice Alberto, pero el motivo por el que no expreso las emociones era un motivo, ¿vale? Pues yo creo que casi sí, universal, ¿no? universal. Son diferentes motivos. Vale. Si te parece, Alberto, haciendo un ejercicio de memoria, vamos a decir cada uno, ¿vale? Venga. El primero me encantaba. A veces me dan consejos de mierda. Yo creo que todos tendemos a dar consejos de mierda. No sabemos validar las emociones de nuestros hijos desde que son pequeñitos. Pero incluso siendo mayores, ¿vale? Sobre todo cuando alguien te importa. Cuando alguien te importa quieres que enseguida esté bien. Por lo tanto, a veces no legitimas de forma adecuada. Ángel, me voy a divorciar. Ay, bueno, pues si al final te vas a quitar un peso encima. Consejo de mierda, ¿vale? Papá, es que últimamente con este amigo mío no me siento bien. Bueno, hijo, sois muchos en tu clase, ¿vale? Cosas que se hacen con la mejor intención y con la intención de que la persona a la que quiero pueda recuperarse fácilmente, ¿vale? De esa emoción desagradable que le está invadiendo.
pero por desgracia caemos en no invalidar. Yo aquí veo dos cosas. Creo que por un lado no soportamos ver a la gente que nos importa, verle sufrir, entonces Eso es. rápidamente intentamos dar ese consejo que creemos nosotros que le va a hacer sentir bien, y es un error. Y segundo, que muchas veces estamos tan ocupados y tan atareados que tengo la sensación de que decimos eso para quitarnos un poco el problema y no tener que atender a esa emoción y poder dedicarme a la tarea X o Y que tengo que hacer. También puede Entonces, ser, ¿eh? Muy buena hay reflexión. Pero sí es verdad, creo que nos cuesta mucho validar. Y validar nunca es justificar. Pues otros perfiles adolescentes muchas veces están enfadados porque sienten que el profesor es que ha puesto el examen muy difícil y a lo mejor no, es que a lo mejor no he estudiado. Pero joder, vamos a validar eso y ya luego le metemos pues toda la reflexión, la crítica o análisis que queramos. La segunda cosa que nos decían, que es muy típica y que creo que también como adultos nos pasa, es la vergüenza, ¿no? Oye, la vergüenza, que voy a expresar eso y qué pueden pensar, ¿no? Entonces, ese miedo a esa vulnerabilidad, ese miedo a qué opinarán, también les pasaba mucho vergüenza. Totalmente, muy bien. También más cosas que nos decían. Voy pensando mientras. Y esta me atrevo a decir que es la que más nos preocupaba. No sé a quién. Sí. ¿Cómo que no sabes a quién? No. O sea, no sé a quién contárselo. Hombre, pero tienes a tus padres, Ya, pero no tengo la suficiente confianza como para expresar cómo me siento con ellos. Aquí volvemos a lo mismo. A veces, o no se habla desde la emoción en casa, o se habla solamente de forma unilateral. Cuando una casa que de verdad trabaje bien a nivel emocional es una casa en la que todos los miembros hablan desde la emoción. Y si he tenido yo como adulto un mal día en el trabajo, pues quizás con un lenguaje adaptado también está bien que mi hijo lo sepa, ¿vale? Y, o sea, al igual que jerárquicamente, pues siempre va a haber una brecha, ¿vale? Que además creo que es sano. Desde el punto de vista emocional, cuanto más pequeñita se haga la brecha, va a ser mucho mejor. Y que mi hijo entienda que su padre a veces también está triste, que su padre a veces también está enfadado. Todo ello va a ser un buen modelo. Somos tremendos, ¿eh? Como padres es verdad que nos cuesta expresar, nos cuesta mostrarnos vulnerables, nos cuesta pedir perdón a nuestros hijos. Hay unas cosas que también deberíamos mucho autoanalizarnos. Totalmente. Una cosa que también que venía un poco, y yo creo que tiene que ver con el hecho de que no se sientan validados o que se sientan juzgados, muchas veces es no cuento las cosas por no molestar, porque siento que voy a molestar. Y aquí detrás de esto me da pena porque al final lo que hay un sentimiento es de no ser visto, de no ser validado, como decimos, ¿no? En cuanto a lo que voy a decir, entonces, joder, pues la gente tiene muchos problemas, ¿no? Mi familia, mis amigos tienen muchos problemas, no quiero molestarles. Entonces yo siempre digo que una de las claves como adultos que tenemos que hacer es cuando nuestro hijo o algún familiar o alguien nos cuente algo, lo primero, por impactante que sea, porque a veces cuentan cosas que son un poco impactantes. Bueno, impactantes, esas. Creo que es gracias por contármelo, porque el hecho de que a ti tú le agradezcas el hecho de contártelo y a partir de ahí pues puedas tener un discurso, te va a dar la oportunidad de que te siga contando las cosas y que te siga contando las cosas a ti te da la oportunidad de intentar ayudar en la educación, de intentar ayudar en la gestión, de intentar ayudar en la resolución, porque si no, lo que se cierra es la puerta a que tú te enteres. Eso no quiere decir que no vaya a seguir pasando. Entonces, el consejo que siempre doy es, oye, gracias por contármelo y a partir de aquí, pues ya vemos y muchas veces nos pueden contar cosas que hay que corregir. Es súper importante. O sea, yo creo que es lo más importante del vídeo, lo que acabas de decir. Me pasaba con una chica, ¿no? Que pues había hecho un botellón, 17 años, y entonces le había contado que su mejor amiga, se había agarrado una borrachera tremenda y que habían tenido que llamar a la ambulancia, que había ido a la ambulancia para que le dieran la vitamina B12, ¿no? La que dan. Sí. Y entonces la niña lo contó, la chica se contó a su madre y la madre, claro, explotó. Y, ¿pero cómo hacéis esto? Soy una desgraciada, que no tenéis cuidado, que os queréis. Pues lo que pasó, lo que va a pasar es que la chica va a seguir haciendo botellones, tendrán cuidado porque yo creo que la experiencia, pero dejará de contarlo. Si hay algún problema, dejará de contarlo porque sabe que contarlo será una bronca de su madre. Entonces creo que gracias por contármelo, me parece que es uno de los mejores consejos que se puede dar y que a veces es difícil de aplicar. Sí. O sea, como te digo, ¿no? Creo que es lo nuclear del capítulo de hoy. Una última cuestión que también los chavales nos comentaban y que tiene que ver con lo que Alberto nos planteaba es, no lo cuento porque o mis padres se preocupan mucho o mis padres son muy exagerados, ¿vale? Entonces, de primeras estoy dando mayor gravedad y de segundas, a lo mejor el perfil de mi hijo no es como el mío. Y no quiere, ¿vale? Que si yo le cuento que un compañero me ha dicho algo que no me ha gustado, ya mi padre vaya al colegio a poner el grito en el cielo. Y no nos damos cuenta, ¿vale? De que a veces tratamos de imponer nuestro estilo sin tener cuidado con el estilo de mi hijo. Esto pasa un montón. Hijo, hoy, ¿vale? O sea, no te preocupes, porque como te ha pasado esto, yo voy a ir al colegio, yo voy a montar un pollo, ¿vale? Porque soy el más valiente del colegio, también todos nos empoderamos un montón, ¿vale? Y yo voy a poner patas arriba. Bueno, pues, ¿esto es de verdad lo que mi hijo quiere?
¿vale? También es algo a analizar. Soy plenamente consciente que ante una situación grave, ¿vale? Pues los chavales obviamente a lo mejor no pueden tomar la decisión final, pero a veces ponemos el grito en el cielo por cosas ciertamente menores, que eso lo que hace, como comentaba Alberto, es que nuestros hijos se vayan separando poquito a poco. Que también es cierto que en el periodo de la adolescencia es totalmente natural que haya un cierto desapego con los padres, es decir, eso tampoco es que de repente mi hijo me deje contar cosas, pero lo importante es que ellos sientan que si hay algo de verdad que les preocupa, que tengan la oportunidad de contarlo, que siempre tengan esa puerta abierta, esa disponibilidad, que muchas veces lo hacen en los peores momentos, que es que luego también estamos todos tan metidos en nuestra vorágine del día a día, en nuestro estrés, entre que tengo que cocinar, atender a las tareas de trabajo, recoger la casa, llevar a no sé quién a extraescolar, que muchas veces es verdad que vamos tan estresados que no damos ni esa oportunidad, ¿no? Pero que creo que es interesante porque las principales causas de no contar las cosas es de sentir que molestan, de que no se les validan, de que no son escuchados realmente, y que cuando son escuchados ya les damos el sermón. Claro. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Antes de hablar de los temidos secuestros emocionales, ¿vale? Que eso pasaríamos más a la gestión. La consecuencia de esto es que a veces son globos a punto de estallar. Y con las emociones, yo siempre digo, ¿vale? O sea, con las emociones desagradables que nos perturban, al final es como si hubiera comido algo en mal estado. Por más que quiera evitar echarlo, lo voy a acabar echando, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor, si no he utilizado el vehículo adecuado, pues ¿cómo lo voy a gestionar? A través de mucha rabia, a través de ira, a través incluso, y de esto hablaremos en otro capítulo, la relación entre emociones y conducta, ¿no? Sí. A través de problemas de conducta que lo único que son es una llamada de atención de necesito ayuda, ¿vale? No es que yo tenga un trastorno de conducta asociado, lo que ocurre es que estoy estallando, necesito ayuda, y generalmente esto no se tiene en cuenta, se pone solamente el foco en la conducta y no se pone el foco en el desarrollo emocional. Y cuando hablamos de regulación, Ángel, que me parece súper interesante, lo que estamos hablando de expresar, de ser una persona que ofrece un apoyo, esto ya es regulación. Para que tenemos dos tipos. Tenemos la corregulación, que son aquellas veces en las que nosotros me apoyo en alguien para regularme, cuento que estoy mal y entonces te lo cuento a ti y tú me haces sentir comprendido, me ayudas un poco a ver otra perspectiva, me estoy corregulando gracias a ti, que eso es un poco lo que decimos muchas veces, que es el papel que tenemos que tener como madres y como padres, y luego está la autorregulación, ¿vale? Que es la capacidad que tenemos las personas de manera individual a regularnos, que eso también es muchas veces más complicado. El problema muchas veces de la corregulación es que nos hacemos dependientes a que alguien nos ayude a generar este malestar que tenemos, ¿no? Pero bueno, creo que ya entender que la expresión es parte de la regulación. Porque una de las cosas más importantes para bajar un poco decibelios e intensidad de una emoción es expresarlo. Porque tú lo dices, Ángel, cuando yo expreso, cuando yo vomito algo, es cuando luego me empiezo a sentir mejor y empiezo a poner fuera de mí esa situación que me preocupa y me puedo dar cuenta que a lo mejor no es tan grave o me libera cierta tensión. Y el ejemplo que tú siempre pones, Ángel, es ese, es si yo como algo en mal estado, que me sienta mal en la tripa y que me empieza a generar un malestar, cuando vomito, ya luego me siento mejor. El proceso de vomitar es asqueroso y es desagradable, ¿no? Pero luego me encuentro mejor. Por eso te digo que primera estrategia también de regulación es expresar. Totalmente. Clave. Justo, así es. Por otro lado, otra cuestión, ¿vale? A la hora de atender a la regulación es saber qué hay detrás de la regulación, ¿vale? A veces es, como dice Alberto, pues una incapacidad de expresar o reconocer de forma correcta. En otras ocasiones hay sintomatología asociada que influye. Por ejemplo, impulsividad, ¿vale? Hablaremos un día largo y tendido de la impulsividad, pero sabemos que la impulsividad es la falta de elaboración de respuesta. Si yo tiendo a ser una persona más impulsiva, hay muchísimas más probabilidades de que la gestión emocional no sea adecuada. Si yo soy una persona más rígida, que tiene baja tolerancia a la frustración, que me cuesta elegir las guerras, que pequeñas cosas me hacen enfadar, pues obviamente todo ello va unido a que los secuestros emocionales que tengo a lo largo del día sean secuestros mucho mayores. ¿Dónde está otro de los problemas a la hora de ayudar a regular? Que generalmente creemos que esto es algo voluntario, ¿vale? Entonces, no, es que a mi hijo le apetece levantarse por las mañanas y hacerme la vida imposible, ¿vale? Y familias que están plenamente convencidas de ello, cuando hay desde estructuras cerebrales que intervienen hasta, como digo, una sintomatología en ocasiones muy amplia. Sí, no, y que al final quiero decirte que los niños son impulsivos, son intensos. Es verdad que luego hay perfiles y, como tú dices, luego hay características que se asocian a determinados trastornos como el TDAH que multiplican estas características. Pero que es que yo lo que sí que percibo, Ángel, es que vivimos en una sociedad donde adultos, y al final contagiamos y se extrapola en niños, estamos con unos niveles de
impulsividad, con unos niveles de baja tolerancia de frustración y sobre todo con unos niveles de susceptibilidad, Totalmente. ¿vale? Que a la mínima parece que ya tenemos un pico de respuesta que lo vemos como mucho más amenazante, que al final hace que todo el rato tenemos que estar gestionando nuestras cosas y gestionando en este caso la de nuestros hijos, pero la impulsividad está ahí y por eso yo creo que nosotros parte de que ayudemos a regular a nuestros hijos parte también de nuestra autorregulación, Totalmente. de no entrarle, tú lo has dicho, no elegir todas las batallas centrales, es decir, elegir las batallas, es decir, hay cosas que cuando nuestro hijo de repente, yo qué sé, le quito la tablet o le quito, y digo, ya se acabó la Play, en el momento en que le corto eso, lo esperable es que tu hijo se frustre. Y lo esperable es que tu hijo pues suelte un rebuzno y farfulle y se cabre y te diga, pues es que a veces la extinción, el hacer oídos sordos, es la mejor manera de no generar una escalada de conflictos, porque lo primero es eso. Y ya luego cuando se relaje, le podemos decir, hijo, cuando eso acaba, no puede ser que estés haciendo esto, claro, gritando, diciendo que vaya mierda, que esta casa solo quiere un joder, etcétera, etcétera. Pero creo que a veces también como padres tenemos un poco que extinguir e ignorar determinadas conductas. Yo realmente acabaría así. Vale. O sea, es decir, me parece fundamental no poner el foco solamente en nuestros hijos. Y habitualmente, incluso esto en psicología ha pasado mucho, siempre se ha puesto solamente el foco en los chavales, ¿no? Sí. Padres que llevaban a sus hijos a los psicólogos, ahí te dejo a mi hijo, me le devuelves cuando esté bien. Eso es un error. Algo de lo que presumo muchísimo es de la escuela de familias, ¿vale? Que atiende, bueno, ahora mismo estamos con más de 100 familias y precisamente lo que se ha conseguido, y le doy muchísimo valor, es a entender que siempre que hay una situación complicada en casa, esto no es algo sobre lo que haya que intervenir únicamente sobre un individuo, hay que intervenir sobre el conjunto de la familia, ¿no? Que es lo que Alberto no... Es que además ese proyecto lo que me parece guay es que muchas veces reaccionamos como familias y como padres, sobre reaccionamos porque detrás hay un miedo, hay una preocupación en que esto no vaya más, en que esto suele pasar, en que esto porque me pasa a mí, en que estoy haciendo mal, claro, una serie de emociones desagradables que tenemos nosotros que nos hace ya rápidamente como saltar porque vemos amenaza. Y creo que, por ejemplo, entrar en contacto en escuelas de familias o en grupos de apoyo de padres me parece clave porque contextualiza, naturaliza y normaliza, que te das cuenta que lo que te pasa a ti como familia le pasa a muchas familias y eso de verdad resta y normaliza determinadas cosas y aparte que te hace sentir validado, que te hace sentir apoyado y que luego obviamente pues das una ristra de consejos y de pautas que me parecen claves. Entonces creo que muchas veces entrar en contacto y hablar de esto pues también claro, ayuda un poco a regularnos. Antes de finalizar, de momento, ¿vale? Nos estamos centrando mucho en vídeos divulgativos, ¿vale? Con un contenido que nosotros, bueno, pues lo estamos improvisando, pero sobre el que queríamos hablar. Sí. Pero se me ocurre una cosa. Venga. Y para eso os necesitamos... Ya decimos, Ángel es el creativo de los dos. O sea, yo al final muchas veces vivo de la improvisación, ¿no? Entonces se me acaba de ocurrir una cosa que también va a dar un poco de frescura a todo esto y es... Pero claro, sin vosotros esto no se va a poder hacer. Necesitaríamos que en comentarios nos pusierais, ¿vale? Un montón de dudas sobre crianza. Maravilla. ¿Vale? Ya sea relacionado con emociones o no. Porque nos encantaría que próximamente uno de los siguientes capítulos fuese un consultorio. Atendiendo, ¿vale? Oye, y ojalá, porque si hay 40, haremos 2, ¿vale? Atendiendo a todas las consultas sobre crianza, que además creo que es un buen punto de partida. A veces, ¿no? Precisamente en las escuelas es que siempre se dice, ¿qué inquietudes tenéis, no? Me parece perfecto como que una vez al mes o tal, hagamos un consultorio, un preguntas y respuestas, porque al final lo que queremos es que esto sea útil, y que esto sea un recurso de apoyo y de ayuda. Entonces, e incluso si viésemos que esto, ¿vale? Cobra fuerza directamente, más que un vídeo así estructurado, podríamos tener un directo, ¿vale? Bueno, un directo a través del cual, ¿vale? Sí, o sea, sobre la marcha respondiésemos a todo. Pero acordaros, el primer paso, y necesitamos vuestra colaboración, es que en comentarios nos pongáis muchísimas dudas sobre crianza. De todas formas, dejamos el Instagram, porque lanzaremos ahí también en Stories cuando esto pase, dejaremos para que no le hacéis preguntas. Justo. Es @educatdh.com, como decimos, hiperactivado sábado de la mano con Educat, que al final es el gabinete que nosotros tenemos. Y lo vamos a hacer a través de ahí. Entonces, seguirnos, porque ahí iremos colgando también fragmentos, nuestros episodios, iremos colgando también estas etiquetas para que nos hagáis preguntas. Así que nada, y os esperamos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao.